Buenas tardes. Vamos hoy a hablar en esta semana de la crucifixión. Pero voy a hablar de las cosas maravillosas que el Señor hizo en la cruz y de una de ellas que debemos seguir trabajando todos nosotros. Voy a empezar con Efesios 1:7, en quien tenemos redención. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense, la redención, ¿dónde fue? En la cruz, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Pero yo quiero que caigamos en cuenta o que pensemos en esta semana, la cruz no es el recordatorio de una tragedia, sino la victoria más grande del creyente. Voy a volvérselo a repetir. La cruz no es el recordatorio de una tragedia, sino la victoria más grande del creyente. ¿A qué se debe? Esto se debe a que el Calvario es el lugar donde el Señor Jesucristo tomó sobre él nuestra deuda de pecado y la canceló con su sangre, redimiéndonos para siempre. Piensa usted, yo creo, pues nadie podemos levantar la mano y decir, yo no he pecado. Solamente cuando ya estemos en la presencia del Señor. Pero por ahora vamos a continuar, ¿verdad? Lógicamente, si cada uno de nosotros como creyentes nos miramos, ¿qué pasa? Nosotros hemos cambiado, cometemos menos pecados, pero de todas maneras tenemos que estar trabajando ahí. Pero recordar que esto se debe ¿a qué? A que el Calvario es el lugar donde el Señor Jesucristo tomó sobre él nuestra deuda de pecado y la canceló con su sangre, redimiéndonos para siempre. Ya no tenemos que pagar ni soportar el castigo terrible de nuestros pecados. Pero aquí vamos a seguir, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que confesar, pero el Señor ya nos perdonó. Yo sí creo que todos nosotros, en una o en otra forma, ¿qué está pasando? Nosotros sí hemos cambiado, que todos cometemos, porque lo cometemos en pensamiento o en obra, o bueno, pero ya nosotros estamos cambiando en esta área, porque recuerde lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecamos cuando no hacemos la voluntad de Dios, no haciendo las cosas que Él nos creó para hacer o dejando de realizar los propósitos que Él planeó para nosotros. Recuerden que aquí leyendo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si realmente nosotros miramos lo que dice ahí, hoy nosotros podemos decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya no estoy destituido de la gloria de Dios. Pero sí debíamos pensar qué tanto evangelizamos cada uno, qué tanto compartimos realmente la palabra, qué tanto somos testimonio todos nosotros. Porque nosotros hoy podemos compartir, nosotros sí, seguramente que pecamos, como lo hemos visto ahorita, cuando no hacemos la voluntad de Dios, no haciendo las cosas que Él nos creó para hacer,
o dejando de realizar los propósitos que Él planeó para nosotros, o dejando de realizar los propósitos que Él planeó para nosotros. Ya más adelante vamos a hablar sobre eso. Si seguimos mirando la victoria, mirando lo que el Señor hizo, miremos lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oigan lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, fíjese usted que vamos viendo, nosotros empezamos en Efesios 1:7. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, el regalo que el Señor nos dio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Leemos Romanos 3:23 y vemos que si no fuera por lo que el Señor hizo, ¿qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos de aquí viendo, seguimos mirando la palabra que dice Efesios 2:10. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí el Señor nos está hablando de que Él tiene un plan para ti y para mí. Y que usted entienda una cosa en el día de hoy. Nadie le entiende mejor que Dios. Mire, cópielo, vuélvalo y repítalo, hágale una marquita. Gracias, Señor. Nadie me entiende mejor que tú. Porque a veces nosotros decimos, no, como que no me entendió, yo no sé qué voy a hacer. Pero si usted dice, somos hechura suya. Bueno, nadie entiende mejor que Dios. Él conoce aún más profundamente de lo que usted puede conocerse a sí mismo. Y yo creo que yo no soy la única de la batalla, que todos batallamos en ese punto, porque uno a veces dice, no, ni que te vayas a dar cuenta de lo que hice. No, resulta que Él sabe. Él me conoce. Él sabe. Mire, es tan hermoso lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué pasa? Él me conoce y sabe dónde es que me tiene que ayudar más. Pero ¿qué pasa? Tú y yo tenemos que seguir pegaditos al Señor, teniendo esa intimidad, diciéndote, yo sé, papito, que a mí me cuesta trabajo, pero tú lo conoces y tú me ayudas. De hecho, el Señor sabe que usted fue creado. ¿Para qué fue creado usted? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Si yo tomara en esta tarde y dijera, el Señor sabe para qué fui creada, no sería esa batalla campal que vivimos a veces. Papito, si tú sabes para qué fui creada, muéstrame, quiero hacer la voluntad tuya. Y Él supo de antemano todas las cosas grandes que podría llevar a cabo por medio de ti si tú te rindes a Él. Porque acuérdese que nosotros siempre queremos ayudarle al Señor. No, Señor, yo creo que por ahí no, yo me voy por aquí. Pero si nosotros viéramos lo que estamos leyendo hoy en Efesios 2:10, ¿qué pasa? Nadie me entiende mejor que Dios. Él me conoce profundamente. Señor, tú me conoces profundamente.
y tú me ayudas, porque eso es rendirme a Él. Señor, yo sé que este pecado yo lo repito y vuelvo y lo repito y vuelvo a hago, pero tú me ayudas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que usted fue creado. ¿Para qué fue creado? Sabe de antemano todo lo que puede hacer contigo. Pero yo tengo que decirle al Señor, voy a obedecerte, voy a rendirme a ti. Recuerde, Dios le ha diseñado para un propósito específico y plenamente satisfactorio. ¿Por qué? Lo hemos repetido en la semana pasada, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero recuerde que usted no lo puede encontrar ni alcanzar por su cuenta, solamente si permanece en Él. Solamente si permanece en Él. Podrá fructificar todo esto en su vida. Póngalo, subrayelo, vuélvalo a mirar y diga, Señor, yo permanezco en Él. Yo creo, yo permanezco en ti, Padre. Yo creo, Señor, en tu palabra. Yo creo en todo lo que estoy conociendo de ti todos los días. Y quiero conocerte todos los días más. ¿Por qué? Porque todo eso podrá fructificar en mi vida cuando yo permanezco en ti. Un siguiente versículo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, ¿qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que yo no sirva más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él. Fíjense que estamos hablando de la crucifixión. Señor, allá estuvo crucificado mi viejo hombre juntamente contigo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que yo no sirva más al pecado. ¿Qué podemos ver aquí? Antes que viniéramos a Cristo, el pecado tenía un yugo asfixiante sobre nuestra vida. No entendíamos lo que estamos mirando en la palabra en el día de hoy. Y no podíamos hacer más que servirlo como esclavos. Porque usted reconocía que lo estaba haciendo mal, pero seguíamos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos en esta tarde? Pero a través de la muerte y la resurrección de Cristo, recibimos una naturaleza nueva y el poder de Dios que nos permite vivir para Dios. Pero a través de la muerte y la resurrección de Cristo, recibimos una naturaleza nueva y el poder de Dios que nos permite vivir para Dios. ¿Debido a qué? A las riquezas de su gracia en la cruz. Debido a las riquezas de su gracia en la cruz. Tenemos libertad verdadera y perdurable por siempre. Tenemos libertad verdadera y perdurable por siempre. Fíjese usted que vamos mirando cómo todo lo que el Señor hizo. ¿Sí? Cuando hablamos y cuando decimos la crucifixión y uno dice otra vez, eso el Señor no lo recuerda porque nosotros tenemos que seguir trabajando en esa área. Hebreos 9:28, perdón. Hebreos 9:28.
Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense ustedes que hay una cosa que tenemos que estar hoy y decirle, Señor, dame la revelación y la sabiduría para entender que yo no debo caminar en pecado, que yo debo confesar y que yo debo ser libre. Y yo, ¿por qué? La carga más grande de todas es nuestro pecado. La carga más grande de todas es nuestro pecado. ¿Por qué? Ya que nos mantiene en esclavitud. Recuerde usted que hemos hablado en algún momento de pecados repetitivos, que en esos todos tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque es una carga. Porque nos mantiene en esclavitud. Cuando tú no reconoces ese pecado, no trabajas en eso, pasan muchas cosas, divide nuestro pensamiento, nos enceguece a la verdad, nos desanima, nos impide llegar a hacer todo aquello para lo cual Dios nos creó. Recuerden, eso es una carga, nos mantiene en esclavitud, divide nuestro pensamiento, nos enceguece a la verdad, nos desanima, nos impide llegar a ser todo aquello para lo cual Dios nos creó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No podemos consentir ese pecado. Recuerde que quede claro en esta tarde que el pecado fue llevado a la cruz, pero cuando yo no lo confieso, yo no trabajo ahí, ¿qué pasa? El pecado me esclaviza, trates del que sea, Aunque usted diga, ay, pero yo, no, pero hay veces que cuando usted revisa, hay algo que estamos nosotros repitiendo, y nos tiene esclavos. ¿Mm? También nos separa del Señor porque Él es santo y a Él aborrece ese punto, que lo podemos llamar falta de fe. Porque ya leímos ahorita en este momento todo lo que dice la palabra. Si yo le digo al Señor, yo gano la batalla de este pecado que me está esclavizando. Pero fíjense que, ¿qué pasó? Pero Cristo es nuestro sustituto y por medio de Él tenemos perdón y libertad de nuestro pecado. O sea, ¿qué tengo que ir a hacer? Yo tengo que ir a confesar, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que trabajar ahí. Ya lo vamos a ver ahorita. Hay que trabajar y no lo puedo seguir consintiendo. Porque hoy, cuando nosotros ponemos el título de la crucifixión, ¿qué pasa? Decimos, sí, otra vez. Viene Semana Santa, va a pasar esto, va a acontecer esto, nos vuelven a contar todo lo de la crucifixión. Pero lo que yo realmente quiero hacer es que recordemos que hay que trabajarlo y que no podemos descuidar esa área de nuestra vida. Porque pecados, si yo me pongo a enumerarlos, pues eso no acabamos. Pero, ¿qué pasa? Usted sabe que usted y yo somos muy conscientes de las cosas que tenemos que cambiar.
somos muy conscientes y que a veces no queremos. Simplemente no queremos. Y yo voy a trabajar de exactamente dos de las palabras que el Señor dijo en la cruz. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar todos. Ustedes de pronto en este momento, cuando les diga, va a decir, ay, otra vez. Pero yo creo que es un área, y lo digo por experiencia yo misma. Nos ocurren muchas cosas, nos pasan y uno hay momentos en que tiene que trabajar en esa área. Y que yo creo que es la área que más nos produce, mire, si usted no tiene y es el área del perdón. Si usted no perdona, de ahí piense en esta tarde cuántas cosas salen de ahí si no hay falta de perdón. En la falta de perdón tenemos que mirar una cosa, pues tenemos falta de perdón con nosotros mismos, tenemos falta de perdón con las personas y ahí sale toda, ahí perdemos mucha parte de nuestra relación personal con Dios. Porque uno dice, sí, yo voy a perdonar, pero no voy a olvidar. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos equivocados. ¿Qué pasa? Miremos lo que dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese lo que decía ahí. Ustedes se imaginan que a nosotros nomás nos pegan un empujoncito y ya armamos un desastre, o nos dicen esto no puede ser y ya usted armó la pelotera, y es que, bueno, y ahí ya. O no me dieron gusto en algo, bueno, son tantas cosas. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y usted podía ser exactamente igual. Padre, yo te entrego y tú te encargas de eso. ¿Complicado? Sí. El perdón es complicado porque uno lo recuerda. Y a uno le fascinan las películas, decir yo hice, yo puse, yo quité. No, señor, yo entrego eso y no más. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aunque, fíjense, estamos viendo lo que hizo Jesús. Aunque sus acciones fueron crueles, los soldados romanos que llevaron a cabo la crucifixión no podrían haber comprendido las implicaciones eternas. Usted sabe que los soldados los mandaron y aquí arrancamos a hacer, y como el pueblo estaba a favor, pues usted sabe que ahí ni hablar de lo que ellos realmente habían hecho, ni entender que estaban crucificando al Señor de la gloria. Fíjense ahí, ¿qué hace Jesús? Por eso Jesús les extendió su misericordia, tal como la ofrece a cada uno de nosotros. Tal como la ofrece a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del amor incondicional de Dios. Estamos hablando de el perdón. Y tú de pronto piensas en este momento y dices, yo no puedo. Tú puedes. El Señor pudo. El Señor dijo que es, fíjense lo que Él dijo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, fíjese usted todo lo que estamos viendo ahí, sin importar qué hagamos. ¿Qué dice el Señor? Vuélvete a mí. Él nos invita a volvernos a Él. ¿Qué estaba teniendo a Él? Toda la misericordia.
Además, nos llama a vivir a la altura de Él, no a la de nosotros. Si el Señor perdonó, tú puedes perdonar. Son muchas las cositas. Mire, pase así un momento y verá que usted siempre tenemos algo que perdonar. Y yo digo que a veces son casi todos los días. Sin importar que hagan los demás. ¿Por qué? Porque yo voy a imitar su ejemplo de perdón. Porque yo voy a imitar su ejemplo de perdón. No voy a mirar y a decir, no, espere un momentico, Señor, es que no. Señor, tú pudiste, yo puedo, ¿verdad? Y tú fuiste a la cruz y llevaste. Si ese es, recuerde que vamos a tener que repetir seguramente, que vamos a tener que mirar. Y aquí encontramos en ese mismo capítulo, en Lucas 23, del 39 al 43. Aquí encontramos otra palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense ustedes que qué pasa ahí. Ahí, y el Señor, miren el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí ven? Si nosotros nos ponemos a mirar, el ladrón tuvo un cambio de parecer mientras estuvo en la cruz. Fíjense que uno tuvo y el otro no tuvo. ¿Qué pasó? El ladrón tuvo un cambio de parecer mientras estuvo en la cruz y Jesús aceptó su expresión de fe como genuina. Estamos hablando del perdón. Seguramente cada uno estamos pensando en este momento, mire, yo creo que yo puedo hacer esto, pero es que perdonar, todos podemos perdonar, todos. Imagínense el otro ladrón. Estaba en la cruz. Estaba el uno alborotado y el otro entendiendo. ¿Y qué pasó? Jesús aceptó su expresión de fe como genuina. ¿Qué pasó ahí? Apareció, ¿mereció el ladrón tal misericordia? No. Exactamente como ninguno de nosotros la merece. Pero aquí lo importante es que la gracia de Dios nos salva, no por nuestros méritos, sino la gracia de Dios. El creer, la fe, el deseo es lo que nos salva. Porque cuando tú hiciste la oración y le dijiste al Señor, entra a mi vida y toma el control, usted lo hizo por fe. No lo hizo porque es que yo soy la machera y aquí estoy.
Y vamos a ver otros ejemplos. Vamos a Mateo 18, 21, 22. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El Señor le contestó: hasta 7. Jesús le dijo, versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Vuelvo y les digo, este es un punto que a veces lo tenemos enredadito y que hoy que estamos hablando de todo lo que el Señor hizo en la cruz, busquemos cada uno y digamos, gracias Señor, primero por todo el ejemplo que me diste. Primero, segundo, tú moriste por mí y por ese pecado y por esa falta de perdón. Si hoy cada uno de nosotros pensamos, no tenemos derecho a decir, no, pues es que no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar, no los voy a perdonar. Señor, voy a perdonar y voy a ser libre en esa área. Lucas 17, 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7, seguimos hablando, al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús no está aquí alentando una conducta irresponsable por parte del ofensor, pues que el ofensor va a venir a decir cada vez, perdóname, 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 sino, póngame usted atención, que es la que ha tenido el Señor con nosotros, sino una conducta misericordiosa y llena de gracia, sino una conducta misericordiosa y llena de gracia. Por parte de la persona que ha sido ofendida. ¿Qué pensaríamos en esta tarde? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Seguramente que tenemos cositas en ese punto del perdón y ahorita de pronto tenemos todo, pero ese va a ser un trabajo que vamos a hacer en esta semana. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Colosenses 3:13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera. Fíjense ustedes que aquí vamos a ver cada uno. Vamos a ver, Señor, porque siempre uno busca que yo tengo la razón, ¿verdad? Y que yo gano esto. No, vamos a decirle al Señor, papito, lo que voy a aprender en esta semana es que voy a perdonar. Voy a perdonar y voy, Señor, a decirte, Señor, y seguramente vamos a encontrar varias personas. No se nos vaya a hacer raro, no vayamos, sino, y Señor, te las entregamos. Y seguramente que va a haber personas que nos han hecho daño. Yo no les estoy diciendo ahorita, no,
es que así nos hayan dicho o no nos hayan dicho. Fíjese que el Señor perdonó a todos y a él le hicieron daño. ¿Mm? Y lógicamente la persona que hizo daño, que usted sintió que le hizo daño, usted la perdona y el Señor va a entrar a estar contigo, a decirle, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar, vamos a mirar. Recuerda que hoy una de las cosas que le tenemos que decir al Señor es gracias, Padre, porque tú moriste por mí. ¿Quién soy yo para que tú, Padre, hayas pasado todo lo que pasaste? ¿Por qué, Padre? Por ese amor incondicional tuyo. ¿Mm? Porque que vayamos a decir nosotros que tú o yo, no, pues es que nosotros no la merecemos toda, no. Y recuerde que para cerrar vamos a Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted derrama su corazón en confesión y arrepentimiento genuino, ¿cómo le responde Dios? Piense en este momento. ¿Qué hace el Señor? Seguramente que cuando vayamos a derramar nuestro corazón en confesión y arrepentimiento genuino, va a haber lágrimas, de pronto nos vamos a volver a poner bravos, pero a decirle, Señor, es lo que hablas a mi vida y es lo que yo quiero colocarlo. Yo quiero entregarte esto y no quiero seguirlo llevando. Uno a veces espera hasta disciplinas a las personas, espera tantas cosas y a las situaciones y, y yo creo que no pasa nada a veces que uno dice, no, pero esto no pasa. Si es que usted cada uno de nosotros lo está manejando el Señor, dice yo aquí no tengo nada que hacer. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿cómo le responde Dios? Él dice que usted ha sido completamente perdonado o perdonada. Y le recuerda cómo el sacrificio de Jesús en la cruz pagó el castigo por todas sus transgresiones. Y le recuerda cómo el sacrificio de Jesús en la cruz pagó el castigo por todas sus transgresiones. Dios mismo declara que usted ha sido justificado y por lo tanto ya no es culpable ante sus ojos. Dios mismo declara que usted ha sido justificado y por lo tanto ya no es culpable ante sus ojos. Piense usted que de pronto hoy cuando estamos hablando de eso puede decir, uy, yo llevo mucho tiempo con esa situación y yo no quiero perdonar, yo no quiero ver, yo no quiero entender. Pero si el Señor nos habla y nosotros queremos en esta semana, es una semana de agradecimiento, es una semana de un regalo hermoso que el Señor nos dio, que la recordamos, aunque haya sido muchos años antes, pero la recordamos y le decimos, Señor, yo tengo ese amor incondicional tuyo, tengo la libertad, puedo decirte, voy a entregarte esto y sé que tú lo resuelves. El Señor entiende sus luchas y quiere que usted encuentre victoria en ellas, porque esto es una lucha. Usted hace para allá, vuelve y come para acá y vuelve. Y va a pasar, por ejemplo, que a veces uno dice, listo, ya voy a entregar a esa persona, voy a hacer esto, o esto ya no lo voy a repetir, y venga otra vez. Señor, esto es una lucha, es una batalla, y
tú me das la victoria. ¿Por qué? Porque a veces vamos a ir a oración y cuando nos acordamos de que tenemos eso, hasta vergüenza nos causa delante del Señor. Pero Él entiende nuestra lucha. Bueno, Él es misericordioso y amoroso, razón por la que cuando usted tan pronto confiesa y se arrepiente, es absolutamente perdonado. Pensemos en esta tarde y digámosle al Señor, papito, gracias de lo que nos estás hablando, gracias lo que estás diciendo a mi vida. Voy a perdonar. Fíjense que tenemos que decir, voy, Padre, a perdonar a esa persona o esas personas. Y Padre, tú, Señor, tú eres misericordioso y amoroso. Tú llevaste esa situación a la cruz. Y yo declaro en libertad, victoria, bendición y no más. De pronto llevamos años. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que cuentan las historias de años y años y años y años. Y uno dice, ¿y se acuerdan? Porque en lugar de colocar eso delante del Señor, lo hemos vuelto a tomar y no contar los milagros y prodigios del Señor, sino imagínense lo que me hicieron, lo que pasó y vuelvo otra vez. Eso el Señor ya lo llevó a la cruz. Bueno, y nosotros ¿qué declaramos en esta noche, en esta tarde? ¿Qué le decimos al Señor? Papito, gracias. Y digámosle cada uno de nosotros que esta semana sea una semana especial, es una semana de descanso. Pero a nosotros nos gusta seguir trabajando en nuestra área espiritual, poder entender que así como empezamos en esta tarde, diciendo de ese versículo, en quien tenemos redención por su sangre, en esa palabra, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Podamos decirle al Señor, gracias, tú fuiste a la cruz y llevaste todo esto, Padre. Y Señor, yo soy una nueva criatura. Y Padre, quiero olvidar ya todo eso. No quiero seguir repitiendo, pero quiero arrepentirme, Señor, y decirte, Padre, tú me conoces cuánto he batallado o cuánto he olvidado esta situación porque no la he querido enfrentar. Pero hoy, Señor, yo te digo, Padre, gracias porque tú ya la llevaste a la cruz. Yo confío, descanso en ti, Señor. Yo confío en tu palabra y perdono, Padre. Me perdono y perdono, porque a veces, Padre, nosotros también decimos, pero ¿por qué hice esto o por qué? Señor, gracias, porque tú me perdonas, porque yo te lo entrego a ti, Señor, y yo te digo, Padre, gracias, Señor, por todo lo que me has enseñado a través de esta situación. Pero hoy tomo tu palabra, y así como dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonarnos, Señor. Recibo tu perdón y también te pido perdón, Padre, porque seguramente que de esta situación tú me has revelado y has hablado muchas veces a mi vida, pero no he querido hacerlo. Pero en este tiempo lo voy a hacer, voy a entregarte esa carga y a decirte gracias, porque tú, lo que tú haces es bendición, porque tú, Padre, me llevas de tu manita, Padre, tú me muestras el camino. Y Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por esta semana, Padre, de buscarte a ti, Padre, de tener más tiempo para leer, para orar. Y Padre, también de descansar, de pasar tiempo con la familia, bendito Dios. Gracias, Señor, y de agradecerte, Señor, de decirte gracias. La gloria y la honra es para ti, de todo lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria es para ti.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén.